o sea, los rockeros resultaron ser unos radicales. Todo, o sea, nada despertaba más pasiones que rompan todo. Y me encantó estar en eso, ¿no? Que sí, siento que faltaron algunas cosas, sí, 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 pero a todo mundo le digo, vamos a hacer un documental. Me hubiera gustado hacer que pusieran más cosas, pero creo que es el súper inicio de algo, de un buen marco para que crezcan más proyectos, que haya proyectos de música en las plataformas. Y a mí la gran lectura de todo esto es qué pocas cosas tenemos para mostrar nuestra historia pop, ¿sabes? O sea, por ejemplo, qué poca literatura hay del rock colombiano, qué poca literatura hay del rock psicodélico mexicano. Eh, Tiene que haber más y esto es un buen inicio y además para un formato de cualquier persona que no le interesa el lado B del disco oscuro tal, le va a dar un panorama increíble de qué pasa en este lado del continente. Eh, a mí, por ejemplo, me encantó que gente que no tiene nada que ver con el rock en español, gringos, ingleses, lo vieron y encontraron ahí algo emocionantísimo, hicieron playlists. Es súper positivo, ¿no? Y es bien bonito ver todo eso, ¿no? Que sí, que no va a complacer a todo el mundo, pues no, pero creo que es una muy buena visión de un buen punto de partida para muchas cosas que pasen. Y sobre todo que tratemos de valorar la cultura popular que tenemos, que está tan poco documentado. ¿Qué pasa, monstruo? ¿Cómo estás? Hasta que se me hace, oye, ya estás muy leído. No, pero ¿y tú qué me dices? Es decir, a ver, es el nivel ya Hollywood, Coco. La última vez que hablamos fue como que me dijeron, Camilo está en Coco. Y yo, ¿cómo así? Y me dicen, es el DJ. Me quedo mirando la peli. Bueno, por lo menos no te dijeron Camilo está en coca. Eso sí hubiera estado triste. Sí. Mira cómo estás, qué gusto verte, que hace, Bien, hace por ahí dos igualmente. años no nos vemos, pues, por las múltiples cosas y ahorita con esta cosa de la pandemia, pero ¿cómo has estado? Bien, pues ya nada más te leo, te digo, ahí te estoy leyendo todos los días, a todas horas, pero qué loco, ¿no? Que ya pasen, o sea, que ya tenga 2 años Sí. que nos vimos, o sea, Es está, muchísimo tiempo, es muchísimo tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a Bogotá? pues yo creo que fui como en octubre del año pasado o antepasado, porque el pasado fue la pandemia, entonces, pues sí va para 2 años, sí. ¿Qué viniste a hacer? ¿Viniste a BOM? No, fui a una serie de shows electrónicos de Radiónica. Ok, De, sí, buenísimo. sí, sí, sí. Mira, ahora que hablas de electrónica, ¿cuánto llevas metido en ella? Uy, no, ya un rato. Sabes que estaba ahora reeditando todos los viniles y así, y el primer disco ya tiene más de 10 años, tiene como 11 años, creo. Y ya llevaba un rato, o sea, el disco como que empecé a hacer remixes 3 años antes, o sea, llevo 15 años fácil haciendo música electrónica cuando empecé con remixes y todo eso. Increíble la cantidad, cómo pasa de rápido el tiempo, ¿no? Es una cosa impresionante que volteas a mirar y ya son como 15 años. Sí, cara, es una locura, o sea, es una locura, pero pues también como que si piensas, dices, puta, es un montón 15 años, pero también en 15 años pues ya saqué 7 discos, 8 discos, hice mucha música, películas, o sea, he estado trabajando un buen.
¿no? Háblame de tu experiencia en el tema de películas. ¿Qué cosas has hecho y cómo te metiste en ese rollo? Pues ya también llevo un rato. Yo creo que el mismo tiempo que llevo haciendo música con el IMSS, empecé a hacer música de películas. Y mucho como que fue porque todo el tiempo me piden música de mi música para ponerla en películas. De hecho, ahora salió una que se llama Casadas Somos Dos o Madre Solo Hay Dos. Y está una canción. Y, y algún aventado hace mucho tiempo, de hecho fue Carlos Cuarón, el hermano de Alfonso Cuarón, que me dijo, ay, ponte a hacer música. No, y de hecho fue Alfonso, la primera música que hice de película fue Y tu mamá también. Y ahí fue donde empecé. Y después, pues de eso me ha tocado todo, ¿no? Cosas más, proyectos nacionales, cortos, y un buen día me llamaron de Pixar y el director de Toy Story, de Monster Inc., empezó a hacer un guión de una película mexicana o una película acerca de México y buscó en Google así de música mexicana moderna y le salió un grupo que odió, le pareció horrible, pero yo estaba bajito, era el siguiente search, entonces ahí fue donde empezó, le gustó mi música y me puso en repeat. Y, Buenísimo. y así fue. Y bueno, y fuera de eso, pues he hecho música de otras cosas, ¿no? Y he hecho las últimas temporadas de Narcos, toda la música incidental, hice la serie de Bronco, pues he hecho de todo, ¿no? Me encanta, es de mis cosas favoritas hacer música en películas. ¿Cómo funciona esa experiencia de hacer música para películas y para series? ¿Y cómo es distinto a, pues evidentemente es muy distinto, pero digamos que tu proceso, cómo funciona cuando estás haciendo un disco de IMSS y cuando te dicen, bueno, hay que sonorizar Narcos? Cuéntame cómo funciona, Sí. explícame eso, explícale a un melómano que es muy distinto que un músico, ¿no? Sí, en realidad, cuando uno hace música para uno, el patrón es uno, y al final tú haces un poco lo que quieres y terminas la canción como tú quieres. Y cuando haces música para la película, el patrón es la película y el drama, ¿no? Cada secuencia pues estás al servicio de eso. El patrón es la serie finalmente cuando estás musicalizando y eso pues obviamente condiciona de alguna manera los procesos creativos, ¿no? Sí, más que la serie, el drama, o sea, lo que está pasando en la escena. Entonces trabajas un poco para la escena, que eso es muy divertido porque ahí sí uno se pone a disposición de que el otro elemento, así como cuando te comes una fruta y es el olor, el olfato, el gusto, la textura, tal, como que tú eres uno de esos elementos que tiene que hacer que te sepa dulce o triste o feliz o lo que necesites hacer. Y eso es muy divertido porque un poco te quita la presión de no, güey, yo soy el protagonista de las cosas, tienes que ser el acompañamiento dramático del director, ¿no? Y eso es bonito, ¿no? Ser las manos de alguien en ese lado. Oye, me quiero preguntarte por un proyecto que hiciste no sé hace cuánto tiempo que se llama Mexricy y ahora que tengo esta oportunidad como de hablar contigo y socializar lo que me cuentes un poco de por qué ese impacto de Morrissey en la cultura y sobre todo como en California. Alguna vez leí en la revista Spin que la cantidad de fans de origen mexicano criados en los Estados Unidos que tiene Morrissey es enorme y quiero saber si eso tiene algo que ver con ese proyecto que hiciste alguna vez. Sí, 100%. Era tal cual pensar que Morrissey, qué tal si Morrissey hubiera nacido en México y cómo hubiera hablado en español y qué hubiera dicho y cómo hubieran sido las canciones. Y era un poco, empezó como una broma de hacer estas canciones mexicanizadas pensando en la increíble y mágica como paralelismo que hay entre Juan Gabriel y Morrissey, ¿no? Yo creo que el mexicano en Los Ángeles, en California, como desarrolló una devoción
a Morrissey por eso, porque es melodramático como nuestras telenovelas, es una especie de Juan Gabriel, ambivalente sexualmente, tiene esta cosa como de ironía. O sea, hay muchas cosas que se parecen entre Juan Gabriel y Morrissey. Y yo creo que en algún momento, cuando los inmigrantes mexicanos en California empezaron a buscar la estética, y venían de todos los trajes y el suit y eso, encontraron en Morrissey además la estética, ¿no? Los copetes y la estética de los 50s. Entonces creo que fue una combinación explosiva, se volvió un dios, y eso era el proyecto, era como hacer estas versiones, y la verdad fue muy divertido porque pues estuvimos girando muchísimo, yo creo que un par de años, por todo el mundo, y con unos músicos pues de alto calibre mexicanos, de todos, ¿no? Desde Adán Jodorowsky hasta Jay de Moderato y de Titán, en fin, había mucha gente ahí muy interesante. Óyeme, Camilo, ¿te consideras alternativo en el sentido de que tu música no hace necesariamente un crossover o cruza esas barreras de lo mainstream, pero tiene una relevancia que en muchas ocasiones la música mainstream no? No sé, fíjate, nunca lo pienso. Yo creo que he hecho proyectos muy pop, y hasta unos que ya no cuento muy seguido porque son muy pop para mi imagen pública. Pero he estado involucrado en proyectos pop y me gusta, la verdad me entusiasma, pero a la hora de hacer lo mío, pues hago lo mío sin tener mucha como espíritu de voy a ser exitoso o tener, y siento que a la larga me ha hecho una carrera que pues es medio singular, porque no vivo yo creo que no soy un artista popular y vivo en un mundo más de un nicho, pero pues al mismo tiempo giro muchísimo con eso, o sea, a donde voy, que pueda, voy con mi música y toco, pues habrá un público. Si voy a Ucrania, pues ahí toco y habrá 50, y de esos 50 van a verme y van a bailar y se saben las canciones, tal. Entonces, con eso estoy súper contento de poder tener ese mundo. Y ya, si me llaman a producir algo más pop, pues lo hago y feliz. Es lo que hago entre giras, ¿no? Ahora que no hay giras y que, por ejemplo, cancelan Glastonbury, ¿cómo has estado tú? ¿Cómo te ha golpeado personal y artísticamente la pandemia, para bien y para mal? Porque me imagino que como cosas buenas debe haber también cosas malas. Pues sí, un poco como todos, ¿no? Es un momento súper difícil, y hay días buenos y días malos y momentos súper dolorosos de gente que se va, y gente que yo ni logro entender cómo demonios está pasando esto, o cómo llegamos a este momento, pero dentro de todo fue un encontronazo conmigo mismo, de ir a 200 por hora a frenar en seco, ¿no? Yo creo que en todos mis últimos 10, 15 años de vida no había estado en mi casa más de 2 semanas, porque entre que estás girando o sales a producir a alguien, ¿no? ¿Verdad? Yo viajaba muchísimo y cada semana tomaba un vuelo, seguro, así de cajón. Entonces, creo que ha sido bien interesante, me replanteé mi vida, y al mismo tiempo había acabado mi estudio, entonces mi estudio me sirvió un poco como mi rueda de hámster para estar aquí, y un poco suplí como esta cosa de salir, tocar, con producir, y ha sido, yo creo que de mis años más productivos, para bien o para mal, ¿no? Me hubiera encantado tener sesiones en persona, y hubo algunas que hice a larga distancia que me hubiera encantado estar con la gente que trabajé, pero pues bueno, es lo que hay, ¿no? Estamos igual todos, eso me consuela, ¿no? ¿Le pones alguna proyección al final de este tema y al regreso a los shows? ¿Sientes que los shows volverán igualmente a como estaban planteados hace un año, cuando
¿Te demorabas 2, 3 días en casa y te montabas en un avión? No, no creo, yo creo que el mundo ya cambió. O sea, tuvimos la fortuna de vivir el mundo, por lo menos tú y yo, el mundo análogo. Y ahora vivimos la transición del mundo digital. Y luego el mundo prepandémico y ahora vamos a vivir el mundo pospandémico. Es otra cosa y nos va a tocar acostumbrarnos a un mundo diferente, un mundo, ni sé cómo va a ser, la verdad, pero sí hay muchas cosas que creo que van a cambiar en nuestra forma de podernos socializar, ¿no? Ya ese mundo que en febrero del año pasado estábamos todos felices y ya no existe, ya se acabó y lo que viene va a ser emocionante y qué loco que nos tocó vivirlo, ¿no? Hay o sea, tú lees, yo leía de artistas que vivieron en la pandemia pasada y escribieron obras cumbres y hicieron música y decía, qué locura que estos tipos tuvieron que estar 6 meses en su casa encerrados. Y míranos, es algo diferente, pues algo vendrá, para bien y para mal, ¿no? ¿En qué más estás trabajando? ¿Qué más estás haciendo o qué más has hecho en este transcurso que te ha tocado conocer tu casa y conocer tu estudio, volverlo tu rueda de hámster, como lo decías? Sí, pues, híjole, trabajé muchísimas cosas que han estado saliendo ahora. La semana pasada salió un remix que hice para Ron de Jules, que fue muy divertido trabajar con ellos. Produje al grupo inglés Madness, que hice unos temas. Y fui trabajando con gente que no tenía en el radar, como Santa Fe Clan, que es un rapero mexicano brutal, un niño de 22 años, que es así un infante terrible de la poesía hablada, ¿no? También con Fidel Nadal, hicimos música. No sé, fui encontrando ahí como que fui ahí haciendo cosas muy variadas, ¿no? Y eso ha sido bien emocionante, como encontrar cada cosita. Hice música propia, trabajé en música, películas, en fin, como que cada semana era un menú diferente y muy divertido. Háblame de la colaboración con Ron the Jules. ¿Cómo llegas a Ron the Jules o cómo llega Ron the Jules a ti? ¿Cómo funciona esa conexión? Este es un disco recontrapandémico, porque este disco es de las cosas más, yo creo que actuales que se produjeron en 2020. Esa grabación de esos dos tipos está tan conectada a todo lo que estaba pasando en ese momento en que llegaron las cuarentenas, llegó la muerte de George Floyd, como que pasó todo, como que se incendió el planeta entero. ¿Cómo pasó eso, esa conexión? Totalmente, o sea, para mí, antes de que me llamaran para hacer el remix o antes de cualquier cosa, cuando veía a Killer Mike o a El Pi, a los dos los admiro de dos cosas, ¿no? Uno se volvió el portavoz de algo que cambió el planeta y fue importantísimo las palabras que dio en esos días súper álgidos de división. Y El Pi me parece pues, como un productor que siempre ha sido uno de mis estándares así de que me gustaría ser como él. Y pues me buscaron y me dieron este remix a hacer. Y la verdad es que borré todos los canales de música que me dieron, todos salvo la voz. Y empecé de cero. Dije, bueno, por lo menos voy a hacer un acto, me voy a inmolar y voy a hacer algo. Si no les gusta, pues no lo van a aceptar y ya se acabó, ¿no? Y decidí hacer un track mío con mi música, traje músicos, y en ese momento estaba trabajando con Santa Fe Clan y lo invité al estudio y le dije, oye, pues vamos a grabar este tema y ya en un par de horas grabó la letra y
y ya, la verdad fue muy divertido y muy, ahora lo veo como, ay, qué bueno que hice eso, porque como que me hubiera dado tanto coraje hacer un remix que no me sintiera orgulloso, que digo, bueno, por lo menos ya sabe a mí, es mi onda, es lo que hago y ahí está, ¿no? ¿Y les gustó? Increíble que hayas cogido solamente la voz. Yo pensé que de pronto habías dejado alguna capa por ahí o alguna cosita, pero sí lo escuché y dije, "Uf", porque a mí Ulala me pareció un buen track de ese disco y como que es de las primeras, pero tú sabes que los Run de Jules o te cogen desde el principio así, te pegan 3 cachetadas con ese verbo de Killer Mike así in your face kind of thing, y el otro pues haciendo su muy denso set de producción, o te meten en un cuento, ¿no? Como que te van metiendo y te van metiendo y te golpean ya por allá en la mitad. No esperaba que fuera Ulala. ¿Escogiste Ulala o te la mandaron y te dijeron, haznos el remix de Ulala? Sí la escogí y era de mis favoritas, así me encantó y fue increíble. Me dijeron, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Entonces, pues sí, escogí esa y era la que más me gustaba del disco. Pero sí, tienes razón, o sea, como que son un grupo que eh, me daba miedo de escoger esa canción porque era mi favorita y decía, puta, pues no sé si puedo hacer algo que me guste tanto como la original. Óyeme, he leído en varios de los tweets que retuiteas que tu mamá es activista. He leído como un par de cosas ahí y quería preguntarte por eso porque me causa mucha inquietud que en estas épocas, pues obviamente de turbulencia social, de dificultades, de desigualdad, aparezca como la historia de tu madre dentro de algunas de las cosas que la gente menciona en Twitter. ¿Me cuentas un poco? Sí, qué loco, ¿va? Sí. Mi mamá, bueno, mis dos padres son activistas, son doctores en Derecho, ¿no? Los dos han tenido una carrera muy exitosa en derechos humanos. Mi padre de derechos laborales y ahora derechos de personas de la tercera edad. Eh, porque ahora se ha vuelto experto porque ya tiene esa tercera edad. Y mi madre, derechos de la mujer, desde hace muchos años, desde los 70s, tal vez 60s, lleva muchos años. Y este año le dieron el premio a la persona como al reconocimiento de los derechos humanos el gobierno da un premio anual y lo han recibido gente valiosísima que ha cambiado un poco el juego, ¿no? El tablero de los derechos humanos. Y pues ella lleva tantos años y ha hecho tanto que bueno, tiene cosas increíbles. Y la verdad es muy emocionante ver a tu mamá en modo activista y en modo... Yo así me acuerdo de ella de niño, siempre en eso, ¿no? Y ya dedicó toda su vida a ser catedrática, a escribir libros. Entonces, es interesante. Los 3 hijos salieron rockeros o músicos. Entonces, algo hicieron mal. ¿Por qué crees que hicieron algo mal? Yo creo que hicieron algo bastante bien. Lo que pasa es que, pues, están conectados por la humanidad de alguna forma, ¿no? Pues sí, yo a mi madre le agradezco mucho, como por ejemplo, en mi casa pues se leía y era lo que hacías, tenías que hacer, porque si no leías, no había nada más que hacer, o sea, no, la tele estaba absolutamente descartada. Entonces, creo que eso me ayudó mucho pues a tener otro tipo de educación más allá de la escuela o de la típica cosa, ¿no? Yo siempre leer fue parte de mi vida de quién soy, ¿no? ¿Qué recuerdas leer de niño en esa casa de mamá y de papá? Pues es que yo creo que depende la edad, pero de niño pues me eché todas las novelas
de piratas y de eso, y después apenas tuve un pie en la adolescencia, pues le pegué a todos los beatniks, a Burroughs y a Bukowski y a todos esos. Y ahí yo creo que antes me gustaban esas novelas de viajes y que eran increíbles, pero ahí entendí, como que fue la primera vez que entendía un misfit, como que dije, hay gente allá afuera que puede ser como yo, o yo quiero ser como ellos. Y creo que ahí ya fue irreversible, ¿no? Ahí empecé a oír discos de The Cure o cosas de los Smiths, y entender que pues, sí, había un mundo afuera que no era tan cuadrado como lo contaban, y que podía ser tan estrafalario, tan aventado como había escritores, ¿no? Y pensar que había punks, tan punks como los beatniks en los 40s, y que vivían aquí en la Roma, que es donde vivo, en la colonia Roma en México, que ahí yo creo que ahí como que me encontré en la lectura como este lado para encontrar a tus cómplices, a la gente que admirabas y que decías, yo quiero ser igual de punk que Burroughs. Quiero volveré al tema de los papás en un rato, porque no quiero dejar, pero quiero preguntarte por esa figura del misfit, viviendo allí, criándote en la Ciudad de México, en la colonia La Roma, y entendiéndote como un misfit, leyendo a Bukowski, leyendo a Burroughs, leyendo a Kerouac, a todos estos personajes. ¿Qué sientes tú, o en qué momento te das cuenta que más allá de la literatura eres un misfit? ¿Cómo llegas a conciliar con eso? Porque de todas maneras, uno de niño, cuando es un misfit, tiene dos opciones: o lo acepta y trata de lidiar con eso, que no es nada fácil, porque hay misfits de todo tipo, o you go with the flow, ¿no? Como que you go with the flow and you get with the program, como dicen los gringos, como que te metes ahí en el programa de lo que sea. ¿Cómo pasó eso en tu caso? Pues fue una mezcla, ¿no? Te digo, ahí descubrir tus películas seminales, y siendo adolescente, pues yo creo que, o sea, yo habrá visto Naranja Mecánica a los 11 años, 12 años, y a partir de ahí ya como que te vuela la cabeza y ya no eres el mismo. Y al mismo tiempo mi hermano grande estaba empezando ya a ser músico, y empezaba a tocar en la escena underground, y en esa época Saúl Hernández, el cantante de Caifanes, vivía en mi casa porque había muerto su madre y estaba en casa. Mis papás lo tuvieron ahí, yo creo que 1 año o 2 años. Y el cuarto ensayo donde ensayaba mi hermano se volvió un poco el cuarto ensayo del rock nacional. Entonces, pues, no sé, toda esa época empecé a ver gente que después serían como mis super ídolos en la cocina de mi casa, y era muy divertido, pues, ver a Saúl y que además lo adoro y lo admiro muchísimo, pero pues era más como tu hermano mayor. Yo empecé a clavarme mucho en los créditos de los discos, y me volví un fanático de comprar discos, y empecé a ser obsesivo en eso. Y con los grupos, pues ahí desfilando y eso, dije, mi vida tengo que hacer eso, no me imagino hacer otra cosa. Óyeme, ¿por qué Saúl termina en tu casa? Pues más allá pues, de la muerte, ¿por qué lo reciben en tu casa? ¿Cómo era la relación ahí? Mi hermano Bon tenía un grupo con él antes de que se llamara Caifanes. Se llamaba Insólitas Imágenes de Aurora. Y antes de que se llamara eso, tenía un grupo que se llamaba Frac. Y Saúl no era el cantante era mi hermano, y Saúl era el bajista. Entonces, cuando pasa lo de Saúl, pues está buscando casa, pasa unos meses con su hermana, y mi mamá, que quiere mucho a Saúl, le dice, oye, vente, te pongo un cuarto mientras ves cómo está toda tu situación personal. Y así estuvo un rato, estuvo un buen tiempo.
pues se volvió un hermano más, ¿no? Ahí creciendo en esos años súper formativos, ¿no? ¿Quién más pasó por ese garaje? ¿Quién más pasó por esa casa? Tú dices que el rock nacional, pero háblame de más historias. Cuéntame más historias Pues, alrededor de pues eso. mira, ¿no? Tal vez en ese ensayo ensayaba grupos que no sé si significan algo para ti, pero Ritmo Peligroso, Los Amantes de Lola, luego Fobia, por ejemplo, Fobia, mi hermano Marcelo, que era el mediano, tocó al principio en Fobia, entonces llegaban a ensayar ahí, pues todo, en realidad todos, ¿no? El manager de mi hermano era manager de Caifanes y de Maldita Vecindad, entonces pues estaban ahí y si no estaban ensayando, iban a recoger equipo o a hacer cosas, ¿no? Yo me acuerdo muy bien la primera vez que que vino a México Soda Stereo. La segunda vez había un show muy grande que era Soda Stereo y Radio Futura, mis dos grupos favoritos de todos. Y era muy chico, tenía 11 años o 10 años, y a mi hermano le pidieron un amplificador. Entonces les prestó el amplificador, pero iba con hermano incluido. Entonces fuimos a dejar el amplificador a la prueba de sonido, que era como a las 2 de la tarde, y me quedé ahí porque si no, no me iban a dejar entrar hasta las 9 de la noche, que fue el show. Y, y ya, me tocó estar ahí, ver el show de dos de mis super ídolos, y era el único niño que estaba ahí en un show para adultos, ¿no? ¿Qué te gustaba de Soda? De Soda, de Soda me gustaba eh, como la experimentación y cada disco es un poco con mis años, cuando yo descubrí el shoegaze, pues también descubrí el dínamo y me decía, ¿cómo alguien puede hacer eso en español? O sea, es una locura, ¿no? O sea, por ejemplo, el Doble Vida, el disco ese que sonaba, ese disco, si te fijas, suena a David Bowie, porque estaba Carlos Salomar y porque lo grabaron en el mismo estudio donde estaba grabando Bowie, con los mismos músicos, y era pues la respuesta en español al Let's Dance o al siguiente, ¿no? Oye, me te pregunto por una iniciativa que está haciendo un amigo que vive en California, que es de Mexicali, para inducir a Soda al Rock and Roll Hall of Fame. Miguel Galvez, él lleva mucho tiempo viviendo en California y es un sodero, pero así enfermo. Y gracias a él tuve la oportunidad de conocer a Carlos Salomar por aquí, por esta vía, y conversé con él 1 hora y media larga. Eh, ¿Tú cómo ves esa posibilidad? ¿O tú votarías por Soda en el Rock and Roll Hall of Fame primero que cualquier otra cosa precursora del rock and roll o no? Sí, por supuesto, por supuesto. Y además creo que rebasan a muchísimos de los inducidos al Hall of Fame. O sea, eh, su único pecado es que cantan en español, ¿no? Pero sí, hay varios. O sea, yo también creo que Maná debería estar en el Hall of Fame y Radio Futura, por supuesto. Eh, pero bueno, pues quién sabe, ¿no? Ojalá lo logre. Oye, me quiero volver a la mamá y un poco a la educación social en la casa y a cómo eso ha influido en tu carrera artística y en tu visión y en tu perspectiva de las cosas. Primero preguntarte cómo ve la mamá todos los movimientos que se están produciendo en estos momentos de carácter social digital. Las nuevas ideologías feministas, las cuartas olas de feminismo que se produjeron hace un par de años con el movimiento Me Too, y cómo las ves tú también desde ese aprendizaje, que también como la siguiente pregunta que te hago es, ¿qué le has aprendido a los viejos alrededor de todo este tema de derechos humanos y a partir de, pues, de todo el tema legal, jurídico, pero también pues de derecho humano como tal? Pues sí, eh, supongo que imagínate la comida en los domingos en la casa, pues eso es platicar todo el tiempo. Eh, y pues
pues vienen tiempos interesantes. Creo que cada vez pues se van desenmarañando muchas cosas que en un principio no debían de estar así. Eh, y hay mucho por hacer. Entonces, hay cosas interesantes, todavía, tristemente, hay cosas, muchas cosas por cambiar. Eh, pero para eso estamos, ¿no? Para todos hacerlo, tratar de que esto sea un poco más parejo. Hablemos de Rompan Todo rápidamente y como para ir cerrando esta conversación, quiero que me cuentes un poco tu percepción de la recepción de lo que ha dicho la gente. ¿Qué opinas de todo el documental, de lo que pasó? A mí me encantó el documental, me pareció que cumple una tarea esencial como de darle, como de encender un poco la llama y el interés en la historia de nuestra música de los últimos 40 años, pero cuéntame tú un poquito desde tu participación allí, ¿cómo has sentido la recepción? Qué locura, ¿no? Se volvió un tema, eh, o sea, los rockeros resultaron ser unos radicales. Todo, o sea, nada despertaba más pasiones que Rompan Todo, y me encantó estar en eso, ¿no? Que sí, siento que faltaron algunas cosas, sí, 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 pero a todo mundo le digo, vamos a hacer un documental. Me hubiera gustado hacer que pusieran más cosas, pero creo que es el súper inicio de algo, de un buen marco para que crezcan más proyectos, que haya proyectos de música en las plataformas. Y a mí la gran lectura de todo esto es qué pocas cosas tenemos para mostrar nuestra historia pop, ¿sabes? O sea, por ejemplo, qué poca literatura hay del rock colombiano, qué poca literatura hay del rock psicodélico mexicano. Eh, Tiene que haber más, y esto es un buen inicio, y además para un formato de cualquier persona que no le interesa el lado B del disco oscuro tal, le va a dar un panorama increíble de qué pasa en este lado del continente. Eh, a mí, por ejemplo, me encantó que gente que no tiene nada que ver con el rock en español, gringos, ingleses, lo vieron y encontraron ahí algo emocionantísimo, hicieron playlist. Es súper positivo, ¿no? Y es bien bonito ver todo eso, ¿no? Que sí, que no va a complacer a todo el mundo, pues no, pero creo que es una muy buena visión de un buen punto de partida para muchas cosas que pasen. Y sobre todo que tratemos de valorar la cultura popular que tenemos, que está tan poco documentado. ¿Tú crees que en México la construcción de ese panorama nacional del rock está conectado al sentido de comunidad de los grupos? Ustedes o tú, desde esa, por ejemplo, experiencia puntual, conociendo a Saúl porque estaban tocando como en la misma banda de tu hermano, ¿ustedes se han sentido comunidad de músicos? Es decir, ¿hay algo que los constituye como una comunidad per se, más allá de la música o no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo lo que siento con todos los comentarios de Rompan Todos, que al final es una cofradía y todos nos sentimos un poco parte de eso. Por eso se vuelve hay tanta pasión en eso, ¿no? El ser rockero ya es otra cosa, ¿no? Hoy en día ya tal vez a un jovencillo pues le da igual, pero ser algo en mi mundo era importante. O sea, yo era gótico y me gustaba los Smiths, luego Brit Popper, luego Raver, o sea, era cosas, y ser rockero era importante, sobre todo en épocas más difíciles que no había rock o que era otra cosa. Y supongo que en toda Latinoamérica era un poco ese orgullo. Eh,
y sí hay comunidad. Te puedo decir, todos mis amigos son músicos, todos mis familias son músicos. eh, yo he estado en esa comunidad toda la vida, ¿no? Obviamente hay con quien te llevas más, con quien te llevas menos, pero ahí están, y mal que bien, ¿no? Es dura, es una comunidad compleja, ¿no? Como ¿Qué, toda comunidad. qué crees que sea necesario para que una escena como la mexicana o cualquier escena, digamos, la pregunta es porque acá, cuando hablamos un poco tanto de las críticas como de las observaciones y los comentarios, lo primero que aparece como en el éter de redes sociales es esta ausencia de un espíritu comunitario en Colombia, puntualmente hablando de Rompan Todo. Y quería preguntarte ¿qué crees tú que debe tener una comunidad de músicos para alcanzar esa relevancia que alcanza México en Rompan Todo y que Colombia no tiene, ya sea por cuestiones de tiempo o por cuestiones editoriales? Creo que es mera percepción, porque es muy bien chistoso, porque yo cuando siempre digo de México, de puta, o sea, ese ejemplo es como la cubeta y los cangrejos, ¿no? Y siempre que vas a subir, uno te jala y ahí te vas para abajo y ahí estás. Y ese sentir es con la comunidad mexicana. Y siempre pongo ejemplo a los colombianos, digo, deberíamos de ser con los colombianos, que todos se ayudan entre ellos y pum, vale, o sea, construyen pues su Star System, y de repente tienen uno y luego el otro lo pum, ahí le pegan y todo. Eh, pero luego tienes amigos que te dicen, oye, estás loco, o sea, esa percepción que tienes de Colombia no es cierto, todos nos peleamos y somos envidiosos y tal. Entonces, siento que siempre ves el pasto más verde enfrente. Esa es para mí la conclusión absoluta de Rompan Todo, porque eh, creo que estamos peleando un pedacito en la historia todos, y ese es el gran quiz del asunto. Eh, lo ves a distancia, y creo que si te separas un poquito de las envidias o de las historias y tal, y pues ya creo que en general hay un gran nivel en Latinoamérica, y hemos crecido juntos, y, y ha crecido gracias a la polinización. O sea, a que argentinos han venido a México a tocar y hemos entendido cómo hacer cosas, y también los españoles, y nosotros hemos ido a España, y ya creo que es bastante interesante lo que está pasando. Quien te diga lo contrario está viendo nada más el punto fino de las cosas. O sea, al big picture, creo que ya suena, ya somos algo, ¿no? Ya hay algo interesante pasando. ¿Qué tan importante es verdaderamente, más allá de Rompan Todo, Gustavo Santaolalla? Yo siento que después de ver el documental, pero incluso antes de verlo, siempre tuve la obsesión con que ese señor en realidad fue crucial en nuestra manera de entendernos, como esa conexión entre lo rock y lo latino, ¿no? Como que uno puede hablar de rock en español, usted puede hablar, no sé, de Hombres G, usted puede hablar como, ahora que mencionabas la palabra polinización, pues yo creo que Santaolalla sí, en realidad sí es muy vertebral. Tú 100%, ¿no? Es un agente doble, un doble agente, porque pudiendo, es esta persona que logró entender Estados Unidos, que ya suena fácil, pero yo creo que eh, le tomó muchos años, y lo intentó, y a través de eso logró hacer como un sincretismo entre lo que estaba pasando de cultura de raíz, y de cómo poder combinar eso con rock. Y eso es brutal, y pues es un tipo increíble, ¿no? Hablando de productores, pues o sea, los productores que son buenos, cuando son buenos,
son inspiradores y son gente que más allá de ser productores o que son pensadores, ¿no? Como Rick Rubin o como Phil Spector, que ahora murió. Siento que Gustavo pues es eso, es un tipo que inventó muchas cosas y lo hizo y lo hizo de una manera única, ¿no? Sin duda, estoy completamente de acuerdo. Mira, te felicito de nuevo por Ulala, por el remix. Me pareció fantástico lo que hiciste. Creo que me, me gustó mucho más esa canción con el remix que en la versión original. Y yo creo que eso es lo que finalmente uno como melómano espera de un remix. Sabes, que una canción que de pronto no haya gozado de tu atención desde el principio termine como haciéndote voltear a mirar, porque yo te digo, a mí el Run de Jules 4 me gustó como de la mitad para adelante y fue más como este proceso de inmersión, como de sentarme a oír el disco y caminar por ahí durante las épocas de cuarentena y pues obviamente absorber un poquito ese mensaje político de Killer Mike y todo ese rollo, pero pues como uno ya está acostumbrado que, no sé, el disco, dos discos antes abría con Zack de la Rocha y era como ¡pum! Como, entonces uno espera algo como igual de gigante y Ulala no me alcanzaba a llegar hasta que apareciste tú esta semana y la semana pasada y me volaste la cabeza, Camilo. Gran trabajo, hermano. Felicitaciones. Está muy, muy bueno el remix, hermano. Gracias, gracias. No, pues feliz. Cuídate mucho, te deseo lo mejor, espero verte pronto, de veras que ojalá esto termine pronto para que nos sentemos a conversar y hablar un poquito más personalmente de la vida, de la música, de la internet y de derechos humanos y de todo lo que quieras, hermano. Gracias por darme estos minutos para conversar. Increíble, y mientras pues nos seguiremos leyendo y ahí vamos en esa gran vecindad de Twitter. Cuídate mucho, Camilo, un abrazo. No. Un abrazo y gracias, siempre un gusto. Chao.